Vamos a leer Apocalipsis capítulo 4 y hoy vamos a continuar con la serie que inicié hace unas semanas atrás, varios meses atrás, que se titula El rugido del león y la victoria del cordero, donde estamos nosotros siendo ministrados por el Señor, viendo esa esperanza que nos transmite la revelación o el apocalipsis de Jesucristo. Así que hoy vamos al 12º sermón de esta serie y apenas vamos por el capítulo 4. Hoy lo vamos a ver completo, un capítulo muy especial dentro de la fe cristiana. Vamos a leer del versículo 1 al 11, es decir, todo el capítulo, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que yo había oído, como sonido de trompeta, que hablaba conmigo, decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Al instante estaba yo en el Espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. El que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio, y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y sentados en los tronos, 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces y truenos. Delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había como un mar transparente, semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo ser era semejante a un becerro, el tercer ser tenía el rostro como el de un hombre, y el cuarto ser era semejante a un águila volando. Los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias a aquel que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de aquel que está sentado en el trono y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La plaza Brentwood se encontraba llena de muchas personas. Por un lado, habían personas que estaban llorando, asustadas, con miedo. Otras vociferando maldiciones, porque un hermano nuestro, en el siglo XVI, cortesano del rey Eduardo VI, nuestro hermano Thomas Hawks, fue acusado de hereje por no querer bautizar a su hijo dentro del catolicismo romano. Y después de él decir: ¿cómo voy a negar a Cristo que me ha salvado?, es acusado de hereje y condenado a morir vivo en la hoguera, ser quemado vivo en la hoguera. Pues resulta que en ese momento en que él iba subiendo las gradas para ser amarrado al poste que estaba rodeado de la pira, él levanta 3 velas, nuestro hermano, y él dice, y lo cito: hoy enciendo 3 luces. La luz de mi conciencia libre, la luz de la palabra de Dios y la luz del Espíritu Santo que arde en mi pecho. Y en ese momento ya permitió que lo amarraran para morir. Ahora, es interesante que no solamente él dijo esto, sino que en medio de tal escena, tal muerte difícil de enfrentar,
Un día antes se había reunido con sus amigos lo fueron a ver a la cárcel y él se despidió y les dijo lo siguiente, les dijo que si el dolor se lo permitía, él iba a levantar las manos al cielo en medio del fuego para demostrarles a todos de que Cristo era suficiente aún en medio del tormento. Pues la hora de la verdad había llegado, lo ataron, lo encendieron y el fuego comienza a devorarlo completamente y el humo comienza a esparcirse por todos lados. El olor a la carne quemada, todo aquel ambiente se volvió un momento difícil de ver. Ya cuando no había ningún gemido y todo el mundo pensaba que él estaba muerto, resulta que de repente él levanta la mano una, no dos, sino hasta 3 veces levanta la mano. Y en ese instante todos los cristianos alrededor comenzaron a llorar y adorar a Dios dándole gracias, porque estaba mostrando ese hombre y Dios mostrando a través de ese hombre que aún en medio del tormento Cristo era suficiente. Es impresionante que nuestro hermano Tomás, él adoró a Dios. No adoró al César, no adoró a Roma, no adoró al sistema ni a la vida terrenal, sino que estaba adorando a aquel que gobierna en la tierra sentado en el cielo. Es decir, él estaba adorando a Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo alguien puede adorar a Dios desde las llamas? Pues la única respuesta es que una persona puede adorar a Dios en medio de las llamas solamente si ve lo que Juan vio en Patmos, cuando dijo, y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Hermanos, yo no sé si alguna vez tú te has sentido así como probablemente Tomás se sintió. Me refiero a que yo no sé si tú algunas veces te has sentido como que estás rodeado por el fuego del dolor. No sé si tu vida ha sido una mezcla de tantas dificultades que tal vez tú te sientes como atado a una hoguera, donde sientes que las llamas de la soledad te queman, las llamas de la mentira, o tal vez la llama de la traición te ha rodeado, o el humo del dolor y del desprecio, o tal vez tus propios pecados no te dejan respirar. Pero la pregunta que surge en ese momento es, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué hacer en momentos en donde sientes que te estás ahogando? ¿Qué hacer en momentos en donde tú sientes que tus circunstancias que te rodean te están quemando y te están devorando? Por lo que este texto nos enseña que lo único, que lo primero, lo segundo y lo tercero que tenemos que hacer en estos momentos de sufrimiento, aún también en los momentos de alegría, es adorar a nuestro Dios, porque Él reina. Hermanos, lo que estamos viendo nosotros en esta mañana, lo que vamos a ver en este texto, es precisamente esto que es ilustrado en la actitud de nuestro hermano Tomás. El texto de esta mañana, el capítulo 4 de Apocalipsis, nos enseña de que Dios está gobernando en su trono y Él merece ser adorado por ello. El capítulo 4 nos enseña que aunque hayan guerras, aunque haya dificultades, caos moral, persecución, corrupción en este mundo, enfermedades o tragedias, Dios lo está controlando absolutamente todo. No hay nada que ocurra en este mundo, ni en los grandes eventos, ni en las cosas más pequeñas en tu vida que esté fuera del control de Dios. No hay nada fuera del control del Señor. Si algo nos enseña este texto, es que tu historia y mi historia no está regida por el caos, no está regido por las circunstancias, no está regida por la suerte, sino que está regido por el Dios Todopoderoso que está sentado en su trono. Hermanos, este texto nos enseña que aún porque Dios está en su trono, aún en medio de tu dolor, aunque seas asediado por la ansiedad, aunque seas asediado por el entretenimiento o el temor, lo que debes de hacer todos los días de tu vida es adorar, cantar al Señor, alabarlo, no por lo que Él te da, no por lo que esperas que Él te puede dar, sino por quién es Él, porque Él es Dios majestuoso, el Rey y el Creador, el Señor y tu Redentor, que está sentado en su trono, reinando por siempre y para siempre.
Hermanos, si algo nos enseña este capítulo, es a responder una pregunta importante y es, ¿vale la pena seguir siendo fiel a Cristo en medio de un mundo hostil? Y la respuesta del texto es sí, vale la pena, porque el trono que sostiene este mundo, el trono que sostiene tu vida no es el César, no es la economía, no es el dinero, no es el azar, no es la suerte, no son las personas, no es el caos, no es la enfermedad ni son las alegrías. Quien sustenta tu vida y tu historia es Dios, tu Señor y Salvador, quien pronto vendrá a redimir toda su creación, vendrá por segunda vez. Hermanos, este texto nos enseña que la fe que adora levantando las manos en el fuego no viene de mirar al mundo, sino de contemplar todos los días al que está sentado en el trono, aquel trono que nunca se quema, y contemplar a ese Dios absoluto, supremo en absoluto, que desde ahí controla todas las cosas. Así que este capítulo, hermanos, nos enseñará en esta mañana que cuando la tierra tiembla, el cielo canta, y que la visión del trono de Dios de Apocalipsis 4 es lo que debe de definir cómo tú y yo interpretamos la vida aquí en la tierra. Así que, hermanos, este día, como les decía al inicio, me siento muy contento porque a partir de ahora ingresamos nosotros al segundo ciclo de visiones que recibe Juan. Desde aquí del capítulo 4, versículo 1, hasta el capítulo 8, lo que vamos a ver es el segundo ciclo de visiones extraordinarias. Del capítulo 1 al capítulo 3, vimos el primer ciclo de visiones que tuvo Juan, pero estando en la isla de Patmos, en donde Dios, si recordamos, lo que manda Juan es a recordarle a la iglesia, a las 7 iglesias que representan la iglesia universal de todos los tiempos, a que no deben de dejar de evangelizar, y que deben de vencer, es decir, deben de ser los vencedores. Pero ahora en el capítulo 4 al 5 nos va a revelar la razón por la cual Dios a ti y a mí nos manda a evangelizar y nos manda a ser los vencedores, a vencer. Y la razón es porque Cristo ya ha vencido. Y porque Él ya ha vencido, Él es el Rey, y que nosotros ahora estamos ya reinando con Él. Y esto es lo que nos debe de sostener para toda tribulación y prueba sobre nuestra vida. Por tanto, esta visión que vamos a empezar a ver ahora, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 8, es una visión que fue dada para consolar a la iglesia, pues nos enseña que el consuelo de los cristianos no comienza con explicaciones, sino que con la adoración. Así que considerando todo esto, hermanos, en el tiempo que tengo, yo tengo un solo objetivo en esta mañana, y es exhortarte y convencerte a que debemos de adorar a Dios porque Él reina. Si algo que es mi intención convencerte, que la razón por la cual debemos de adorar a Dios no solo es por las cosas que Él nos da, es por quién es Él. Es por la dignidad que Él posee, de que por ser el creador y el ser el Rey de todas las cosas, Él es digno de que toda la creación, incluyendo la iglesia entera, lo adoremos todos los días de nuestra vida. Amén. Así que en este texto hay 3 cosas, hay 3 verdades que nos va a enseñar. Y la primera verdad que nos enseña, hermanos, del versículo 1 al 3, es que Dios está sentado en su trono en gloria y en majestad. Quiero que me acompañen al versículo 1 y quiero que observemos lo primero que Juan ve. Y lo primero que él ve es la realidad de un trono y de uno que está sentado en el trono en gloria y en majestad. Dice el versículo 1: después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. ¿Qué vio entonces Juan en esta primera parte? Bueno, dice Juan, una puerta abierta en el cielo. Y resulta que oyó a Jesús, porque este mismo con voz de trompeta es el mismo ser que él ya había hablado en el capítulo 1, que sabemos que es Cristo. Con la única y gran diferencia, hermanos,
que Jesús vino a Juan a la isla de Patmos y le mostró la visión y le dio mensaje a la iglesia, pero ahora aquí no. Jesús está en el cielo y ahora es Jesús el que le dice: ven, sube acá. Y en ese instante entonces le dice Jesús: te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Ahí hay otro paréntesis. ¿Cuáles son estas cosas que ahora Jesús va a mostrar después de estas? Cuando dice después de estas, ¿a qué se refiere? Ahí se refiere a la primera venida de Cristo. Lo sabemos porque toda esta frase, por lo menos la primera parte, Daniel ya la había dicho en su tiempo. Daniel decía que cuando le dijo a Nabucodonosor: Dios te ha concedido, Dios te ha mostrado las cosas que deben de suceder en el futuro. Y cuando Daniel dice eso, en el futuro, se refiere a la primera venida de Cristo. Pero como Juan, así como usted, como yo, Juan ya es producto de la primera venida de Cristo, es decir, ya Cristo vino y el reino ha sido inaugurado, él cambia la frase, o sea, Dios lo inspira, y él dice ahora: te mostraré las cosas que deben de suceder. Ya no dice en el futuro, porque ya se cumplió la primera venida, sino después de estas. En otras palabras, de manera muy simple, lo que vamos a ver, hermanos, a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 19, es lo que ya está sucediendo en este tiempo entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Amén. Todos estos próximos sermones que salgan 20, 25, 30, lo que sea, todo lo hasta el capítulo 19, hermanos, es lo que ya está ocurriendo en este momento, acá mismo, en la creación, entre la primera venida y la segunda venida de Cristo. Ahora sí, la pregunta del millón: ¿qué está ocurriendo? Porque Jesús le dijo: te voy a mostrar lo que está sucediendo ahora, entre mi primera y segunda venida. ¿Qué está sucediendo? Versículo 2. Al instante estaba yo en el Espíritu, y vi un trono colocado en el cielo, y a uno sentado en el trono. Dentro de la visión, hermanos, Juan es arrebatado en el Espíritu al trono del templo celestial. Así que es impresionante, porque ahora la visión ya no es Jesús en la tierra, sino Juan en el cielo. Y ahora tú y yo hemos sido invitados a presenciar el centro del universo, el centro de la creación, el lugar más especial que pueda existir. Estamos en la recámara secreta y real del templo celestial. Estamos en el lugar más importante que puede mencionar toda la Escritura. Estamos delante del trono mismo de Dios. Y es que Juan lo primero que ve, y es interesante porque recuerda que Juan estaba sufriendo y él necesitaba ser consolado. Y lo importante aquí es que lo primero que ve Juan no es a la bestia, que ya más adelante vamos a verlas, no son los 7 sellos. Lo primero que ve no es al dragón saliendo del mar, no. Lo primero que ve Juan es un trono. Y en el trono a uno que está sentado gobernando todas las cosas. Ahora, esto es importante porque el trono, hermanos, representa la autoridad suprema de Dios, el poder y la autoridad que Dios tiene como rey. El trono lo que te dice a ti y a mí es que Dios está ya gobernando todas las cosas. Ahora, es importante esto porque si tú te das cuenta, el capítulo 4 solo tiene 11 versículos. Pero en 11 versículos, la palabra trono es mencionada 14 veces en 11 versículos. Es decir, el énfasis del autor, el énfasis de Dios era mostrarle a Juan y mostrarnos a nosotros como la iglesia de él, que él es el soberano sobre todo el mundo y sobre toda la historia humana. Lo que él quería demostrarle, hermanos, a Juan, es que el gobernante de su sufrimiento en Patmos era Dios. Que es cierto, Juan estaba sufriendo, pero el que estaba gobernando su sufrimiento era Dios, no Satanás, no Domiciano que lo había mandado al exilio, no. Dios le está mostrando que la razón de su sufrimiento, quien estaba controlando su sufrimiento, sosteniendo su sufrimiento, acuerpándolo en su sufrimiento, era Dios, porque el que está sentado en el trono celestial no es Domiciano, es Dios por sobre todas las cosas. Así que lo que Dios está mostrando es que Él es el soberano también de la historia de la iglesia. Y hermanos, Él es el soberano de tu historia.
Lo que este texto está mostrando, lo que vio Juan en primer lugar, es que Dios es el dueño de tu historia. Él es el que gobierna tus alegrías como tus tristezas, tus quebrantos como tus éxitos. Lo que está mostrando Dios es que todo lo que ocurre en tu vida es por voluntad expresa, directa, soberana, pero también misericordiosa de aquel que está sentado en el trono, nuestro Redentor. Hermanos, sea cual fuera el momento en tu historia, Dios reina. Dios está gobernando sobre todas tus circunstancias. Él está sentado en el trono y es lo que Juan está viendo. Pero lo segundo que ve Juan no solamente es el trono, sino que ahora va a ver la gloria que tiene aquel que está sentado en el trono. Y es interesante, lea conmigo el versículo 3 y dice: el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio, y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Las tres piedras que son mencionadas aquí, hermanos, simbolizan la majestad, la pureza y la gloria de Dios. Esto lo sabemos, lo que simbolizan, porque en Apocalipsis capítulo 21, versículo 11, cuando habla de la nueva Jerusalén, se nos habla que el fulgor, es decir, el resplandor de la gloria, de hecho así dice el texto bíblico, el fulgor o resplandor de la gloria de Dios es como el jaspe. Es decir, lo que nos está diciendo ya la Biblia es que estas piedras preciosas, que son 3 y que luego se convierten en más de 10 en la nueva Jerusalén, lo que están representando es la gloria de Dios. Por eso es que la única función que tienen estas piedras en esta visión es reflejar como un espejo la gloria que emana precisamente de Dios. Esa es la función de estas piedras. Pero luego entonces vemos algo impresionante y para mí, hermanos, de las cosas más hermosas que ministra mi corazón y que encuentro un consuelo de Dios en este texto. Dice que se ve un arco iris. El arco iris es un símbolo hermoso para nosotros los creyentes en la Biblia. ¿Por qué? Porque nos habla de la misericordia que rodea el trono de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que recordar que el arco iris fue un símbolo del pacto de gracia o del pacto que Dios hace con Noé, de nunca jamás volver a destruir a la humanidad. Y por eso es que es un arco, porque la imagen es de un arquero que después de tirar las flechas, cuando cuelga su arco, lo cuelga de esta manera. No lo cuelga de la cuerda, lo cuelga de la varilla. Y por eso es un arco de esta manera. El arco iris demuestra, es un símbolo a la creación, a todos nosotros, de que Dios nunca más, Él ha colgado su arco y nunca más volverá a mandar una destrucción contra la humanidad. Jamás. Pero entonces nosotros vemos aquí, es que el arco iris, hermanos, no es un arco, no está incompleto, es un círculo completo. Es la plenitud. Todo el arco iris está alrededor de todo el trono, es un círculo. ¿Y por qué menciono esto? Porque lo que estamos viendo es que este es un símbolo, una señal de su pacto, de su bondad y de su paciencia. Este arco iris, hermanos, en esta visión nos predica a nosotros los creyentes de que la tormenta ya pasó y que el juicio que era nuestro ya no lo vamos a recibir, hemos sido justificados porque toda el aire de Dios fue derramada sobre Cristo en la cruz del Calvario. Por eso, como Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que, ¿y por qué digo que es hermoso y de las cosas que más me ministra? Por lo siguiente. Vean todos para acá, por un momento. En la visión, lo que estamos viendo es a Dios en su trono. ¿Sabes qué significa eso? Que Él está sentado para juzgar la tierra. Por eso es que después, ya en el capítulo 5 y 6, que continúa con esta visión, es donde Cristo abre los sellos y todos esos juicios vienen a la tierra. Porque Dios está sentado. Cuando un rey está sentado en su trono es para juzgar. Un rey no puede juzgar fuera de su trono. Él juzga sentado en el trono, ahí donde emite sus juicios como juez. Quiero que veas una cosa. Dios está aquí como juez, gobernando. Pero ¿sabes lo que vemos aquí por el arco iris? Que toda decisión que Dios toma
de juicio sobre la tierra sobre los malvados y aún de disciplina sobre sus hijos, está rodeado de misericordia para ti. Es lo que estamos viendo aquí. Que no hay nada que vaya a ocurrir en tu vida, por más desastroso que sea, que no esté lleno de la misericordia de Dios para ti. La muerte de un familiar, una enfermedad de muerte, aflicciones laborales, extorsiones, pérdida de cualquier tipo. No hay nada. No hay nada que tú sufras que no incluya la misericordia de Dios. Porque un arco iris lo rodea a Él, y no importa la fuerza que sea su juicio, va cargado de misericordia. Amén. Por lo tanto, toda decisión, tú y yo podemos descansar en que toda decisión que Dios tome sobre tu vida estará rodeado de misericordia. ¿Qué cosas tú le estás pidiendo a Dios y no ocurren? ¿Casarte? ¿Estudiar? ¿Tener familia? Y no ocurre, hermano. La misericordia de Dios rodea esa decisión de Dios para tu vida. Dios está teniendo misericordia de ti. Y es lo que vemos nosotros acá. Así que este texto responde una pregunta importante. ¿Quién está en este momento y siempre controlando el mundo, aunque el mundo parezca fuera de control? Pues el que está gobernando es Dios, porque Él es soberano, inmutable, santo y glorioso. Así que este texto nos enseña que cuando el mundo ruge y el alma tiembla, la visión del trono siempre será nuestro refugio, como lo estaba haciendo para Juan. Por eso menciono a Juan. Él estaba sufriendo, pero no importa, aunque su alma temblaba y aunque el mundo que le rodeaba era áspero y duro, su consuelo era la visión de que Dios, aún en ese dolor, Él lo está gobernando. Y ese es el consuelo de todo cristiano. Dios reina. Y ahora, ¿qué es la segunda verdad que nos predica este texto? Que este Dios en el trono resulta que es el centro de la iglesia y de todo el universo, de toda la creación. Veamos, esto lo vemos en el versículo 4 al 8. Lo segundo que ve Juan realmente, hermanos, en esta visión, después de ver el trono y la gloria que Dios tiene, es la realidad de que el centro de toda la creación es el gran trono de Dios. Si alguna vez tú te has preguntado cuál es el centro de la creación, el centro del universo, pues es Dios sentado en su trono, y te lo voy a demostrar. Bueno, Dios nos lo demuestra a nosotros. Lo que Juan va a ver ahora ya no es a Dios en su trono, sino que Dios nos concede un privilegio a ti y a mí esta mañana, que Él nos va a presentar a su corte celestial. Mira, ¿sabes lo que Dios está haciendo con Juan? Es esto. Es como que alguien visitara por primera vez tu casa. Tú tienes un evento importante en tu casa, una cena, no sé, algo importante. Lo primero que tú haces como un buen anfitrión es decirle: bueno, bienvenidos a mi casa. Mira, te voy a mostrar. Aquí está el baño, aquí está la cocina, y aquí es el lugar donde vamos a estar, ya sea la sala, el comedor, donde sea. Aquí vamos a estar. Así hace Dios. Primero le muestra a Juan lo más importante de la casa, el trono. Pero luego es como que si tú le dijeras a tus invitados: quiero presentarles a mi familia, hijos, vengan para acá, mi amor, ven, mira, ella es mi esposa, fulana de tal, aquí están mis hijos, y te los presenta. Por ahora Juan lo que va a ver, lo que le es presentado a Juan en visiones, es la corte celestial. ¿Quiénes componen la corte celestial? Hermanos, ¿quiénes están delante de Dios todos los benditos días de la historia? ¿Quiénes están todo el tiempo delante de Dios? Es lo que vamos a ver. Y número 1, versículo 4 nos dice 24 ancianos. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Bueno, hay dos maneras de entenderlo y de verlo muy fácilmente. Estamos delante de Dios en su trono. No solamente es un reino, sino que ya inaugurado, sino que también es un templo. Pues tenemos que recordar lo que ocurrió con David en su reino. Cuando David estaba reinando, él tuvo 24 órdenes sacerdotales. Existían 24 porteros levíticos, 24 líderes de adoración que también eran levitas. Es decir, cuando tú ves el ejemplo que hay en el Antiguo Testamento del reinado de David, tú entiendes que estos 24 ancianos representan entonces a la iglesia en adoración.
que era lo que representaban en aquel momento todos estos ciclos o grupos de 24 en el reinado de David. Era la iglesia del Antiguo Testamento adorando. Pero no solamente eso, sino que tenemos, gracias a Dios, la explicación en el mismo Apocalipsis capítulo 21, en donde ya se nos dice que estos 24 ancianos representan los 12 patriarcas del Antiguo Testamento, donde surgieron las 12 tribus, y los 12 apóstoles del Nuevo Pacto. Así que, ¿qué representan estos 24 ancianos? Te representan a ti y a mí. Representan a la iglesia universal de todos los tiempos. Representan a todos los creyentes de todas las épocas que están delante del trono 24 horas adorando a su rey. Y esto es hermoso. Ahora, tú tienes que entender, hermanos, que esto es simbólico. ¿Por qué digo esto? Porque la pregunta es, ¿quiénes son estos 24? ¿Son creyentes como nosotros, seres humanos, que ahora están allá con Dios ahí? No, son ángeles. Y sabemos que son ángeles porque en el siguiente capítulo, la otra semana lo vamos a ver, en el capítulo 5, estos mismos 24 ancianos, cuando le oran al Señor, le presentan las oraciones de nosotros como iglesia, lo hacen en tercera persona, no se refieren a ellos, lo hacen en tercera persona. Y cuando lo adoran, y lo adoran como iglesia, lo adoran en tercera persona. Lo que estamos viendo aquí, hermanos, es un simbolismo en donde ángeles especiales que Dios tiene simbolizan, nos representan a nosotros, a ti y a mí, a nuestros hijos, que los que son creyentes, representan a la iglesia adorando a Dios. Ahora, ¿cuál es entonces la realidad a la que este símbolo está apuntando? Hermanos, que la iglesia de todos los tiempos está delante del trono de Dios adorándole. Ahora, ¿por qué es importante o por qué Dios pudo haber hecho una representación de la iglesia pero de manera angelical? Bueno, yo creo que es para recordarnos, hermanos, una realidad espiritual de nosotros. Es para ayudarnos a entender, hermanos, lo siguiente, que nosotros ya no pertenecemos a este mundo, pertenecemos al cielo. Que nuestro hogar ya no es esta tierra, para nada. Nuestro hogar es el cielo. Y que así como en este instante, y lo digo de verdad, así como en este instante, a las 12 del mediodía de un domingo 13 de julio del año 2025, la iglesia, gracias a gracia, está reunida en adoración. En este mismo segundo, estos ángeles, estos 24 ancianos, están representándonos delante del trono en este instante, adorando a Dios, delante de Él, siempre. Ahora, ¿por qué? Porque esto, para recordarnos, hermanos, que nosotros ya somos reyes, ya somos sacerdotes, que estamos al servicio de un Dios eterno y que así como ellos nos representan, un día tú y yo estaremos eternamente también adorándolo y sirviéndole por siempre jamás. Amén. Ahora, luego de esto, 24 ancianos, ¿qué es lo que vemos? Solo como detalle, versículo 5, relámpagos, voces y truenos. Esto es una referencia directa a lo mismo que experimentó Moisés en el monte Horeb. Relámpagos, truenos y la voz de Dios como trueno, obviamente, ¿verdad? Y obviamente eso está diciendo, aunque no se ve en el capítulo 4, desde el trono está saliendo la voz de Dios. Desde el trono está la voz de Dios. Vean todos para acá, porque lo que te voy a decir te va a servir para entender más adelante. Desde el trono de Dios está saliendo su palabra. Dios está predicando. Él está hablando. No lo entendemos, todavía no se sabe qué es. Después lo vamos a ver qué es. Pero hasta ahorita él solo, como Moisés, que escuchaba la voz de Dios, pero de la perspectiva humana eran voces, truenos, etc. Pero aquí Dios está hablando. Él está predicando. Así que vemos a Dios y los ancianos. Ahora, esos que está pronunciando Dios son juicios. Juicios contra tus enemigos y mis enemigos. Que lo vamos a ver nosotros a partir del capítulo 6. Pero los está emitiendo desde ya. Ahora, ¿qué más vemos? Parte B del 5. 7 lámparas de fuego. Esta es una referencia directa a Zacarías, donde él habla de 7 lámparas que están dentro del templo de Dios. Y ahí mismo dice el versículo que representa al Espíritu Santo. Luego, ¿qué vemos? Un mar transparente semejante al cristal. Ahora, ¿qué representa este mar de cristal? Tenemos que entender algo, hermanos. En Apocalipsis, el mar representa la maldad. Del mar, recordemos, sale el gran dragón que es Satanás,
del mar surge la bestia, también lo vemos en Daniel. Así que el mar en Apocalipsis representa la maldad. Sin embargo, el mar aquí ya está sólido, ya no es líquido. Es decir, está contenido, está como congelado para siempre. Es como de cristal, está endurecido, jamás volverá a ser lo que era. ¿Por qué? Lo que estamos viendo es que este mar es una representación celestial del Mar Rojo. Recordemos de que cuando el pueblo hebreo sale de Egipto, su primer problema fue el Mar Rojo. Y es por un milagro de Dios que se abre, ¿se recuerdan, hermanos? Y pasan, y luego Faraón y sus caballos y con todos sus jinetes son ahogados. ¿Qué hicieron cuando estaban en el otro lado los hebreos? Comenzaron a cantar, ¿sí o no, verdad? Ese canto lo tenemos registrado en la Biblia. Y comienzan a cantar, y al son del canto comienzan a danzar. Ok, pues quiero que entiendas, esa imagen, detente ahí, esa imagen, cantando el cántico de Moisés y danzando por la muerte de Faraón, que el mar los cubrió. Esto mismo lo vemos en Apocalipsis 15, versículo 2, en donde dice que nosotros, la iglesia, vamos a estar, dice ahí, estamos danzando sobre el mar, ya sobre el mar de cristal. No aparte, sobre el mar de cristal, danzando, pero con el cántico de Moisés haciendo. En otras palabras, ¿por qué aquí el mar está como congelado? Pues bueno, porque la realidad a la cual está apuntando este símbolo es el siguiente. Hermanos, que en la cruz del Calvario Dios ya derrotó a Satanás y a todos nuestros enemigos, y por lo tanto, así como Cristo es victorioso, tú y yo somos ya los vencedores. Dios ha derrotado. Y por eso es que su trono está sobre el mar. Y Juan es lo que ve. Juan ve un mar inmenso, pero el trono está sobre ello, gobernando, ya habiendo vencido sobre Satanás. Mira la imagen que se está construyendo. Dios sentado en el trono, hablando su palabra, predicando desde su púlpito, que es el trono. Y frente a ellos, alrededor, toda la iglesia escuchando a Dios. Y todo alrededor el Espíritu Santo enfrente. En el 5 vamos a ver a Cristo, al Cordero. O sea, la imagen es impresionante. Estamos viendo la corte celestial. Qué privilegio para nosotros ver eso. Y en ese instante, no solamente vemos el mar, sino que ahora aparece 4 seres vivientes. Del 7 al 8. Estos 4 seres vivientes ya sabemos lo que son, porque es una descripción casi similar a la visión apocalíptica que tuvo Ezequiel en su momento en el capítulo 1 de su libro, que habla de los 4 seres vivientes. ¿Y qué representan estos 4 seres vivientes? Representan a toda la creación. Por eso es que algunos eruditos dicen que por eso uno tiene cara de león, porque representa a la cabeza o a la especie rey o dominante de las bestias salvajes. Hombre, otro ser con rostro de hombre, que representa a la humanidad. Luego otro al águila, a las aves, y el otro al becerro, a los animales domésticos. Es decir, toda la creación está representada en estos 4 seres. Ahora, ¿a qué realidad están apuntando este simbolismo? Bueno, a una realidad de que Dios gobierna sobre toda su creación. Él gobierna. Así que yo quiero que observes esta imagen tan impresionante y hermosa, hermanos, en esta mañana. Dios está en su trono. Él está sentado gobernando. Él está predicando su palabra. De hecho, ya Juan ya se la predicó, le dijo, ven, sube acá y te voy a mostrar. Le habló su palabra. Está predicando su palabra. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los 24 ancianos que representan a nosotros, la iglesia. Y a los 4 seres vivientes que representan a toda la creación. Es decir, Dios le está predicando a ellos. La pregunta es, ¿para qué? ¿Cuál es la respuesta adecuada de todos aquellos que oyen la palabra y ven al Dios entronado en su trono, entronado y gobernando? Por lo que vamos a ver ahora es que porque Dios está en su trono, toda la creación y toda la iglesia, su centro es Dios, y por lo tanto
existimos para únicamente una cosa: para adorarlo por siempre. Acompáñenme, versículo 9 al 11. Y dice el versículo 8: los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro. Ahora, este detalle no lo quiero mencionar porque nos va a servir después, pero solo lo voy a espolear entonces. Mire, lo voy a espolear. Es que es una visión apocalíptica bien extraña, ¿verdad? Estaban con ojos, en todas sus alas tienen ojos, y por dentro están llenos de ojos. ¿Por qué? Porque estos 4 seres vivientes son los mismos que van a ejecutar los juicios de Dios en la tierra, pero solamente sobre los malvados. Entonces los ojos es representando de que Dios ve toda su creación y que Él sabe reconocer quiénes son sus hijos y quiénes son sus enemigos. Amén. Así que vemos por eso algo bien extraño aquí. Pero bueno, así es el Apocalipsis. Este género. Voy a hacer un paréntesis. En este género, tú no te puedes enfocar en los detalles. Tú tienes que enfocarte en el mensaje, que es lo que estamos haciendo. Así que lo que vemos aquí, voy a comenzar otra vez. Dice: los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro. Y día y noche no cesaban de decir: Santo, 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 ese Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Hermanos, lo que está enseñando este texto es que el fundamento de toda adoración es que Dios es santo y soberano. Hermanos, Dios es digno. Dios es digno de ser adorado. Dios es digno de ser amado. Dios es digno de ser servido. Dios es digno, hermanos, de ser alabado por siempre, por toda la creación. Vemos aquí, hermanos, que los 4 seres vivientes le adoran. Toda la creación le está adorando en este momento. Por eso es que no es extraño entonces que diga el Salmo 19, versículo 1, que los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Él es santo, Él es singular. Por eso dicen santo, santo, santo. ¿Qué significa? Que Él es único en su especie. Aquí no hay nada en la creación que se parezca a Dios. Solo Dios es Dios. Esa es su gloria, que solo Él es Dios, y por eso Él merece ser adorado. Él es digno de nuestra adoración porque Él es Dios y gobierna sobre todo porque Él es el creador. Pero ahora nota lo siguiente: ¿qué ocurre cuando estos 4 seres adoran a Dios diciéndole todo esto? Mira lo que dice el versículo 9: y cada vez, y no olvides esa frase, y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias a aquel que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de aquel que está sentado en el trono y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermanos, ¿saben lo que estamos viendo aquí? Que los 24 ancianos caen postrados. Primero se hincan, luego adoran con su voz y luego adoran a Dios ofrendando sus coronas, pero lo hacen de manera representativa. Obviamente es la iglesia adorando a Dios, pero no lo hacen una vez. No lo hacen. No, usted no ve que lo hacen una vez. ¿Cuántas veces lo hacen? Cada vez que los 4 seres lo hacen. ¿Sabes qué está diciendo el Señor? Y esto es bien importante, hermanos. Lo que nos está mostrando es la liturgia eterna de la creación adorando a Dios. Hay una verdad muy importante que enseña este texto: que la adoración de la iglesia local, aquí en la tierra, debe ser un reflejo de la adoración celestial. La iglesia adora después de que los ángeles adoran. Cuando ven cómo ellos adoran, la iglesia adora. Si ellos lo honran, la iglesia honra. Si ellos lo alaban, la iglesia alaba. Si ellos se postran, la iglesia se postra. Lo que estamos viendo aquí es una liturgia. La palabra liturgia significa las obras que el pueblo hace ante su Dios. Y lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que la iglesia comienza a cantarle: digno eres tú, oh Dios. No porque me has dado un carro,
No porque tengo trabajo, no porque soy guapo, soy bonita, no porque tengo esto, porque te estoy pidiendo y me lo vas a dar. No. Tú eres digno de recibir adoración porque tú eres Rey. Y tú eres mi Salvador. Y tú eres el Señor y mi Creador. En otras palabras, algo que nos está enseñando esto es lo que la gran mayoría de catecismos y confesiones inician diciendo. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozarse todo el tiempo en ello. Lo que nos está enseñando la Escritura, hermanos, es que el fin de tu vida y el fin de mi vida es adorar a Dios. Pero también nos está enseñando que esa adoración no la inventamos nosotros. Tú y yo no podemos pensar cómo Dios debe ser adorado. No, Dios nos muestra cómo Él quiere ser adorado. En otras palabras, la adoración celestial es el modelo de la adoración terrenal. Por eso es que si tú vas a una iglesia en donde la liturgia no se parezca a lo que está en Apocalipsis 4, probablemente esa liturgia en esa iglesia local no tiene un origen celestial, sino humano. Y tenemos que cuidarnos de eso. Lo que estamos viendo aquí, hermanos, es una liturgia. Y lo que estamos viendo, fíjate bien, es que la primera forma en que Dios está pidiendo que le adoremos es cantándole. Hay muchas cosas que podemos decir. Mira, la adoración, vemos aquí, ¿qué es la adoración? Según Apocalipsis 4, es la respuesta de la iglesia ante la majestad y la dignidad que Dios posee. Por eso es que una persona cuando viene aquí a la iglesia, por ejemplo, si tú estás en este momento viendo tu celular, viendo la hora, celular, o sea, la pasas tu celular a tu hijo para que no se distraiga el cipote con el sermón, imagínate, con la palabra de Dios, y tú le das para que esté tranquilito. Si en ti hay fallas de adoración, ¿sabe qué significa? Que tú tienes graves fallas de la visión de lo que Dios es. Porque solamente la verdadera adoración es la respuesta de la iglesia de Dios al ver y contemplar su majestad, Dios en su trono. Pero si algo vemos aquí es que un aspecto primero de adoración es el canto. Y si te das cuenta, ojo, no hay instrumentos. ¿Sabes por qué? Porque Dios no quiere oír instrumentos. Él quiere oír tu voz. Y por eso no es extrañar, mira, por eso es que más adelante van a aparecer instrumentos. Lo vamos a ver. Hay liras, arpa, otra cosa. Pero nunca el instrumento es importante, sino que siempre está al servicio de la voz. Por eso, si aquí en la banda usted oye que hay un instrumento que no le permite a usted escuchar su voz, díganos, el instrumento debe de ser callado. Porque a lo que Dios quiere escuchar es la iglesia, no un instrumento. Es la voz de todos nosotros. Porque nosotros somos los 24, estamos representados allá, somos la iglesia, la que Él quiere que estemos cantando y adorando. Y por eso es importante que tú cantes. No importa cuál sea tu situación. No importa que haya dolor como Juan en Patmos. No importa que hayas perdido a alguien. No importa si tienes una enfermedad de muerte. No importa si estás bajo traición o dolor o tienes un hijo rebelde. Adora a tu Señor. Canta a Dios. Ese es el fin de tu vida y el fin de mi vida. Adorarlo. Él es el centro de nuestro ser. El centro de la iglesia es Dios en su trono. Y Él merece ser adorado por todos nosotros. Amén, hermanos. Entonces, aquí lo que estamos viendo, ¿qué aprendemos entonces aquí, hermanos? Quiero terminar este sermón mostrándote 3 cosas que aprendemos nosotros esta mañana. En primer lugar, hermanos, que fuimos creados para adorar a Dios. Si te das cuenta, delante del trono de Dios, su corte celestial se compone de toda la creación, incluyendo ángeles y toda la creación representada, material y la iglesia, juntos adorándole. Y por lo tanto, hermanos, lo que está diciendo es que Dios merece ser adorado simplemente por ser Dios. Y que la adoración verdadera es la respuesta a la revelación de Dios en su trono. Y por eso tenemos que tener cuidado, tú y yo, todos los días, de conocer a Dios.
Porque el mayor obstáculo, hermanos, a la adoración verdadera es olvidarnos quién es Dios. Es lo que yo les decía. Por eso es que cuando una persona se distrae en un culto tan fácilmente, ve pasar una mosca y se distrae, ¿verdad? O de repente el estómago, y sale a tomar un cafecito y luego... alguien que no entienda lo que estamos haciendo aquí, ¿sabe lo que necesita? No es que se le pegue, no es que se le agarre bibliazos, no se hace eso, hermano. No hay que gritarle, ¿sabe qué hay que hacer? Hay que enseñarle una visión elevada de Dios en su trono. Hay que mostrarle la majestad que Dios posee. Porque de ahí surge la verdadera adoración. Así que lo que estamos viendo aquí, hermanos, es cómo la liturgia de la iglesia sale, que es una respuesta a esto. Y mira cuáles son los pasos de la liturgia. Fíjate bien cómo es. Dios habla. Porque primero Jesús llama a Juan y le dice, ven, ¿sí o no? Ven y sube. Pero no solamente eso, sino que Dios está hablando. Lo que pasa es que aquí en Apocalipsis 4 no lo escuchamos todavía, sino que hasta el siguiente capítulo. Pero sabemos que Él está hablando porque están saliendo voces y truenos de su trono. Es lo mismo de Moisés. Él estaba hablando con Moisés. Entonces Dios está predicando. Así que lo primero que vemos en esta liturgia celestial es la palabra de Dios. Y alrededor de la palabra de Dios, en respuesta a esta palabra, ¿qué hace toda la creación? Lo adora. ¿Y cómo lo adoran? Cantando. Bueno, primero postrándonos. Segundo, cantando. 24 ancianos. Y tercero, quitando nuestras coronas. O sea, ofrendando de lo mismo que Él nos ha dado. Y se lo ponemos a Él. Pero luego se vuelven a levantar y se sientan en su trono y se ponen las coronas. Y cuando los 4 servidores vuelven a adorar, vuelven a hacer lo mismo. Se postran, cantan y coronan. Y lo hacen todo el tiempo. Todo el tiempo. Es una liturgia. Es una liturgia. Y por eso, hermanos, mira. Por eso es que la liturgia no se inventa. Y por eso, si tú me acompañas al libro de los hombres del culto, acompáñame, tómalo en tu mano. Yo quiero que veas cómo está estructurado esto. En la página 2, ¿cómo se llama a esta sección de la liturgia? ¿Cómo le hemos puesto? Ante el rostro de Dios. Todo lo que viene después es en nuestra entrada a este lugar de adoración. ¿Por qué? Porque es lo que vemos en Apocalipsis 4. Ante el rostro de Dios. ¿Y qué hacemos aquí? Cantamos, confesión general y consagración. Otra vez cantamos, nos saludamos fraternalmente, sigue, ¿verdad? Hasta llegar a la página 6. ¿Cómo se llama la segunda parte de esta liturgia? Renovando nuestra fe. ¿Sabes qué es eso? Oír la palabra. Por eso es que primero confesamos nuestra fe y luego viene el alabanza y luego viene el sermón. Ahora, ¿qué sucede en Apocalipsis 4 cuando escuchan la voz de Dios, su palabra? Vámonos a la página 9. ¿Cómo se llama a la última sección de la liturgia? Respondiendo con acciones de gracias. Porque es lo que vemos en Apocalipsis 4. Se le canta la oración de arrepentimiento, la iglesia adorando, ofrendando, como lo vemos a la iglesia haciendo en Apocalipsis 4, cantando al Señor, y terminamos. ¿Y cómo terminamos ahora? Con una doxología final, que en el caso de hoy va a ser con la Gloria Patri. Pero, y la bendición de Dios. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque la liturgia es importante, hermanos. ¿Y por qué es importante? Porque así está en el cielo. En el cielo, los ángeles no están adorando como ellos piensan, como ellos quieren. Hoy, Señor, te vengo a adorar trayéndote un mango. ¿Y a Dios qué le importa un mango a usted? Hoy, Señor, te voy a traer un zapato para adorarte. No. Dios tiene tal dignidad que Él merece ser adorado como Él quiere ser adorado. Amén. Y tu adoración aquí en este culto, de gracia sobre gracia, tiene que ser un reflejo de Apocalipsis 4 todos los domingos que nos reunamos. Todos. Amén. ¿Qué es lo segundo que aprendemos en esta mañana? Hermano, que el único Señor y dueño de tu historia es Jesucristo. Si algo nos enseña este texto, hermanos, es que tu vida no carece de sentido. Aunque haya guerras, aunque haya caos moral en el mundo, aunque haya persecución o corrupción,
enfermedades o tragedias, hermano, Dios está controlando todo porque Él está sentado en su trono, en el centro mismo de su creación. Él es el centro del universo y Él debe ser el centro de tu corazón y mi corazón. Él está gobernando. Así que tu historia no la gobierna el caos. Tu historia no la gobierna quien te hace daño. Tu historia la gobierna uno solo: Dios Redentor, Dios Salvador, Dios tu Rey. Así que, hermano, ánimo, ánimo. Recuerda que Dios está gobernando sobre toda circunstancia que tú tienes. Él lo está controlando. Esto es importante entender. Dios está controlando todo. En tu soledad, Dios está reinando. En tu dolor, Dios está reinando. En tu angustia, Dios está reinando. En tus problemas con tu pareja, Dios está gobernando. En cualquier enfermedad que tú tengas, Dios está gobernando. En cualquier momento de dificultad, en cualquier momento de dolor, una rebeldía de un hijo, cualquier cosa, hermanos, recuerda, Dios está en su trono. Es decir, que Él está gobernando cada circunstancia y pequeño aspecto de tu vida. Dios lo está controlando. ¿Sabes qué significa? Que entonces tú y yo tenemos que aprender algo y recordar algo todos los días. Tenemos que aprender a ver al Padre como la causa principal de todo cuanto nos sucede. No son las personas y las circunstancias. Las personas y las circunstancias son causas secundarias. La causa primaria de todo lo que nos ocurre es Dios. Él es el que determina qué vamos a experimentar nosotros hoy. Sea bueno o malo para nosotros en nuestra mente, tenemos que entender que toda voluntad de Dios, toda voluntad que salga de ese trono es bueno, es agradable y es perfecto, y que está rodeado de un arco iris, rodeado de misericordia para ti y para mí. Por eso, hermano, tú estás aquí con dolor, tú estás aquí con dificultades, tú vienes herido y quebrantado. ¿Sabes qué, hermano? Adora a Dios, adora, porque tú tienes un privilegio de ser consolado viendo a Dios gobernando sobre tu vida y reconociéndolo de esa manera. Así que, hermano, tú puedes todos los días por todo esto decir confiadamente cada día: el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento, Dios. El bien y la misericordia de Dios están conmigo, porque tú, oh Señor, estás conmigo. Eso es lo que dice que Dios está gobernando. No hay un solo aspecto de dolor y no hay un solo aspecto de alegría donde Dios no gobierne. Él es el que gobierna. Él determina lo que tú vives. Pero si Él lo ha determinado, también puedes decir que todas las cosas me ayudarán para bien, porque amamos al Señor. Amén, hermanos. Así que, sí, tu sufrimiento, sí, siempre es voluntad de Dios. Siempre. 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 Pero ten la seguridad que resultará para bien, porque el que tiene control de todas las cosas te ama y es tu Salvador. Jesús te ama, hermano. Jesús te ama. No hay nada que Él decida sobre tu vida que no sea bueno para ti y que le dé la gloria a Él. No hay nada. Así que resiste, hermano, persevera. Pero entonces ahí surge la pregunta: ¿qué hacer mientras sufrimos? Y es la tercera verdad que aprendemos de todo este texto. Cuando un cristiano sufre, ¿qué tiene que hacer? Según Apocalipsis 4, adorar a Dios. Adóralo. Postra ante Él, llora ante Él, cántale, ofréndale tu vida, tu servicio a Dios. Hermanos, lo que estamos viendo aquí es que si estás enfermo, adora a Dios. Si estás triste, canta a Cristo. Estás alegre, canta al Señor. Estás en aflicción, canta
Canta porque Dios está en su trono y Él te ama. Claro que va a resultar para su gloria lo que estás viviendo. Tú persevera en aquello que tú y yo fuimos creados para eso. Perseveremos en la adoración porque Él reina, hermano, y Él te ama. Dios te ama. Así, aunque estés en llamas, aunque tengas problemas, adora a tu Señor. En 1680, nuestro hermano Alan Cameron, un pastor, un anciano presbiteriano, él fue encarcelado por su fe. Esto fue en Escocia, cuando el rey Carlos II había mandado a través del anglicanismo a que toda la iglesia estuviera bajo su reinado, bajo su mandato. Y obviamente, como en esas ocasiones hay que hacer, los presbiterianos se opusieron y dijeron y predicaban de que el único rey verdadero sobre la iglesia y el único Señor era Cristo, y que no era un hombre el que tenía que decidir las formas de la iglesia. Y yo estoy de acuerdo con eso, y todos los que tenemos que estar de acuerdo con eso. Pues ¿qué pasó? Que este hermano nuestro, Alan Cameron, fue apresado por esto y fue enviado a la cárcel, ya un hombre mayor. Y a su hijo mayor, que también era un predicador y pastor, lo comenzaron a buscar y lo persiguieron hasta que lo encontraron. Y los soldados de Carlos II lo atrapan, lo torturan y lo comienzan a mutilar y le cortan la cabeza después de cortarle sus miembros, todos sus miembros. Lo que hacen es envolver por piezas, las piezas de este cuerpo del hijo de Alan, y se lo llevan a nuestro hermano Cameron a la cárcel. Y abren el saco y se lo tiran delante de él y le preguntan: ¿reconoces esto? Y nuestro hermano, un hombre anciano, dice: este pastor, y lo cito: sí, los conozco. Son de mi hijo querido. Pero bendito sea el Señor. Su voluntad siempre es buena. Él no puede hacerme a mí ningún mal. No hubo lágrimas. No maldijo a nadie él. Solo adora a Dios. ¿Por qué? Porque él no se enfocó en la cabeza mutilada de su hijo frente a él. Él se enfocó en el trono de Dios. Que aún sobre esa muerte fea de su hijo, Dios reinó. Dios reinó ahí. Dios reinó. Él está en su trono siempre. Y todo lo que Él determina para nuestra vida es bueno, es agradable, es perfecto. Porque Él es nuestro sabio, Salvador y Dios. Sus decisiones están rodeadas de un arco iris de misericordia. Él no se enfocó en la realidad presente, se enfocó en la realidad eterna de que Dios nos gobierna. Hermano, mira a Cristo, mira al Cordero y adóralo en tu prueba. ¿Estás triste? Canta ahorita después del sermón. ¿Tienes dolor? Canta después de este sermón. ¿Tienes dudas? Canta después de este sermón. ¿Estás afligido? Canta. ¿Estás enfermo? Canta. ¿Estás alegre? Canta. Como te dije al inicio, adoremos a Dios porque Él reina. Vamos a orar.